Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro segundo episodio de Dudas en Serio. En esta ocasión vamos a platicar sobre qué es ser libre y pues antes de comenzar con el tema queríamos darles las gracias por sus muestras de apoyo, de cariño, su retroalimentación en nuestro primer episodio y pues esperamos que estas conversaciones pues sigan detonando opiniones y en redes sociales, pero que también sigan siendo de su agrado, que les sigan pues haciendo reflexionar, ¿no? Que a nosotros también eso nos genera y también nos gusta y nos apasiona, ¿no? Al final reflexionar sobre estos temas. Y justamente pues la clave de esto que es seguir cuestionándose la vida, ¿no? Como decíamos en el episodio anterior, no se trata solo de cuestionar y ya, de hacer una duda y decir ya soy crítico, ¿no? Porque hice una sola duda, sino digamos hacer un ciclo sano de cuestionar la realidad y ir por respuestas y de volver a cuestionarla y en este pues círculo de reflexión sobre la realidad, ¿no? Justamente, y pues en esta ocasión vamos a reflexionar, como bien dije, sobre la libertad. Y vamos a hacer varios comentarios, varias opiniones que esperamos no se sientan, no se pongan en el saco, por decirlo de alguna manera. Sabemos que cada cabeza es un mundo y queremos reflexionar en torno a lo que creemos que es una idea sobre la libertad que está más presente en nuestras conversaciones y en nuestra cultura actual, ¿no? Tal vez sí la piensen así, tal vez no, y tengan otros matices. También ayúdenos a expandir nuestro entendimiento, comenten acerca de esto, qué les genera, qué les produce y pues nada, ¿por qué no entramos en tema? Sí, justamente algo que identificamos en la cultura actual, que es pues posmoderna, es que hay un ideal de que la libertad se va a lograr cuando no haya límites, ¿no? Cuando yo esté completamente, digamos, sin barrera, sin inhibiciones, ya sea legales, territoriales, morales, ¿no? O religiosas, ¿no? Entonces, cualquier tipo de barrera parece como comprometer mi libertad, ¿no? Se entiende la libertad como sin límites, ¿no? Incluso si hay algo que potencia esa inhibición o que potencia ese sin límites, pues lo queremos y lo asumimos como algo bueno porque potencia este ideal de libertad, ¿no? Sí, y platicábamos que, digo, seguramente hemos escuchado anteriormente que no hay que confundir la libertad con el libertinaje, que la libertad no es hacer lo que quieras, ¿no? Creo que este tipo de cosas las hemos escuchado varias veces y pues hay que escapar de esa discusión fácil, por decirlo de alguna manera. Y lo que parece que estamos buscando no es como romper las barreras y poder hacer lo que sea, sobre todo entendiéndolo como salirnos de las barreras legales, ¿no? Como muchos dicen, no, pues es que no puedo matar, pues no, porque pues hay una ley. Sí, pero como bien dice María, es el tema de buscar, y parece que nosotros estamos queriendo buscar esta libertad como búsqueda de episodios en la vida, o sea, como flashes, que son episodios en la vida donde vivo experiencias nuevas, busco una experiencia nueva, un lugar nuevo, un sabor nuevo, una persona nueva. Y como bien dices, de buscar momentos de desinhibición. Eh, porque sentimos como esa cierta libertad interior cuando sentimos que no hay alguien que nos juzgue, o sea, desinhibirnos al final es pues, que no nos juzguen, que no nos sintamos criticados o vulnerados por lo que va a pensar otra persona de mí, ¿no? Entonces, fenómenos como por ejemplo el incremento en el consumo de las drogas, pues podría entenderse un poco ahí, porque entendemos que es como una búsqueda de esa libertad, como un momento de que de cierta desinhibición, de que puedo reírme lo que quiera, puedo ver lo que quiera, puedo expresarme como sea, ¿no? Este, y excesos, ¿no? Platicábamos, ¿no? No por fuerza porque sean malos, no nos entiendan mal, pero, por ejemplo, siento libertad en ese momento en que me fui de intercambio, ¿no? Porque soy nuevo para todos, puedo reinventar mi personalidad, no hay nada que me ponga como la barrera que ya tengo en la sociedad donde vivo siempre, por decirlo de alguna manera. O a los conciertos, ¿no? Donde puedo bailar sin que me juzguen. Y les digo, no todo, o sea, no es porque sea malo, sino que creemos que solamente en esos momentos somos libres y parece que lo que queremos hacer es multiplicar esos momentos, de ¿no? libertad. Claro. Y yo creo que un elemento que puede ayudar a comprender esta situación es algo que, por ejemplo, Sigmund Bauman explica con que la fluidez y la levedad son elementos característicos de nuestro tiempo.
Dice, en realidad la fluidez es como me puedo adaptar a lo que sea, a cualquier recipiente, como el agua, que se puede adaptar a cualquier recipiente, ¿no? O sea, somos completamente pasivos y la libertad se entiende en pasivo. O sea, en la medida en la que yo me adapte al momento, al recipiente, a la situación, a la novedad existente, ¿no? Pero el otro elemento que me parece todavía más significativo y lo que tiene que ver con la libertad que estamos hablando es la levedad. Y la levedad es básicamente no te identifiques con nada, no te comprometas con nada, porque si tú te comprometes con algo, entonces, digámoslo así, rompes sin límites, ¿no? Ya me identifico con algo, entonces yo ya no puedo cambiar. Y hay un ideal de cambio muy, muy profundo. O sea, yo tengo que identificarme con el cambio. Es lo único importante, ¿no? Obviamente la libertad no es como, claro, voy por la vida sin cosas, ¿no? Digo, ahorita está de moda mucho el minimalismo y no tener tantas cosas, pero en general en la época hay un consumismo extremo, ¿no? La levedad entonces no se entiende en términos de tener más o menos cosas, sino en no identificarte con nada. Por eso la idea de compromiso, la idea de cambiar todo el tiempo, la idea de tener el mismo trabajo, un rol específico, rompen por completo, o sea, nos causan mucho conflicto precisamente porque el ideal de libertad se entiende en no te comprometas con nada, sé leve en eso, para que tú te puedas adaptar fácilmente a lo que venga, a la cultura que venga, al lugar a donde vayas, al concierto en el que estés, ¿no? A lo que esté de moda, ¿no? Al mainstream. Entonces, bueno, creo que estos dos elementos y particularmente el de libertad nos ayuda a comprender un poco este ideal de libertad que rompe un poco con justamente lo que significa ser libre, siento, ¿no? Porque decíamos, bueno, por supuesto que entendemos, y yo creo que a cualquiera que le preguntamos, dice, bueno, la libertad no es libertinaje, ¿no? Y hasta lo decimos orgulloso, ¿no? Claro que lo sabemos, ¿no? Sí. Sí, claro que sabemos que no es libertinaje, pero en el fondo tenemos un ideal que es libertino, porque yo no me tengo que comprometer con nada, ¿no? Y ni siquiera con el otro. Y en todo caso, esto aunado a la idea de que la felicidad se entiende en términos de placer. Sí. Puedo hablar, retomando el tema de la levedad, está súper interesante, ahorita que hablabas pensaba, no nos identificamos, dices tú, tomamos la forma del recipiente, porque parece que la filosofía del siglo pasado, la forma cultural del siglo pasado era, tú tienes una forma y tienes por esa forma, o por esa identidad, un rol que jugar, ¿no? Por ejemplo, si yo soy padre de familia, pues lo que tengo que hacer es ir a trabajar, ¿no? Dar el sostén a mis hijos, ser una persona seria, ser una persona que es justo, recto, que educa a los hijos con severidad, ¿no? Y como que ya estaba muy hecho el rol, la etiqueta, ¿no? Papá. Y entonces el papá cumple estos elementos. Y en esta cultura posmoderna, nosotros como millennials, como parte de esta también horda de nuevas generaciones en la posmodernidad, empezamos a tomar otro tipo de categorías, ¿no? Rompemos esas categorías, esas etiquetas, como bien lo estás diciendo en las palabras anteriores que tenías. Y por ejemplo, el tema de cambiar de trabajo muy frecuentemente, ¿no? Hoy en día las estadísticas dicen que el millennial dura muy poco en su trabajo, no me acuerdo el número en específico, pero significativamente menos años que nuestros padres, ¿no? Incluso valdría la pena hacer un poco de memoria o pensar cuántos años duró mi madre, mi padre en su último trabajo, en su penúltimo trabajo, si es que ha tenido más de 2 o 3. Y si lo comparamos con generaciones más recientes, cambia muchísimo, ¿no? Y pasa quizá en la mente de algunos, no, pues es que sí, soy un godín, ¿no? Y se ponen que soy un godín y tal, y después como que buscan cambiar, ¿sabes qué? Es que ya la vida godín, ¿no? Entonces me convertí en estandopero, ¿no? Entonces ya después de convertirme en estandopero fui blogger y hice fotografía y después me fui a viajar a todo el mundo. Digo, rara vez vemos a alguien en concreto que personifique esta idea, pero como que es algo que está dentro de la cultura, ¿no? Como que es un ideal. Es exacto, se vuelve como un ideal. O sea, como algo que se puede hacer y que tal vez estamos medio atrapados en este rol godín,
pero pues realmente podríamos hacer lo que sea y es el ideal, ¿no? Porque el que se va a viajar por el mundo y vive de redes sociales, digamos, se vuelve el ideal porque justo no tiene barreras de tiempo, no tiene barreras de espacio, no tiene nada que lo limite, digámoslo así, y se puede reinventar en cualquier país al que va o en cualquier ciudad en la que vive. Sí, y por ejemplo, el caso de posponer, por ejemplo, el matrimonio, ¿no? Digo, no estoy juzgando a nadie, por eso les dije desde el inicio que no iba a juzgar a nadie, pero parece que también el matrimonio es un compromiso que te une con otra persona de manera permanente, y entonces buscamos aplazarlo, ¿no? No porque no queramos a la persona. Yo conozco gente que la verdad es que veo que neta sí quieren mucho a la persona, pero parece que dar el salto a ese compromiso definitivo, independientemente del elemento económico, también es un paso que nos está costando más trabajo dar hoy en día en nuestra cultura, ¿no? Lo voy a dejar así, sin juzgar, pues. Sí, yo siento que justo, o sea, el elemento económico juega mucho, ¿no? Claro. Porque se vuelve un negocio. O sea, el negocio de la boda se vuelve una cosa dramática. O sea, contratar a un fotógrafo para boda te cuesta el triple que como contratar un mismo fotógrafo por el mismo número de horas. Para un bautizo. para lo que quieras. Sí. Entonces, como que eso como que un poco que choca, ¿no? Dices, bueno, solo me quería casar y resulta que todo el mundo me lo está poniendo en contra. Pero además de eso, que sí es un tema muy fuerte actual y que no podemos simplemente minimizarlo, por otro lado tenemos esta idea de que como queremos cambiar, creo que la idea está en el cambio. Yo creo que la libertad se entiende en términos como de cambiar, remolino, puedo siempre estar dispuesto, más bien en una disposición al cambio. No en una disposición al desarrollo, no. O sea, el cambio, lo que sea que sea. O sea, y justamente esta disposición al cambio, pues, digamos, afecta la manera en la que comprendemos a los demás o nuestras relaciones con los demás. Porque si yo digo, a ver, yo no sé mañana, ¿no? O sea, yo no sé si mañana sí te voy a querer o no, si me vas a dar placer o no me vas a dar placer, si me voy a sentir pleno o no, yo no sé, porque en efecto, no sabemos. Pero el punto es que se entiende en términos de placer. Y quiero, o sea, digamos, en esta misma lógica, quiero tener la posibilidad de cambiar. Exacto. Y tomar otra opción en cuanto las cosas dejen de ser placenteras. Sí, ¿no? Quiero tener esta disposición porque yo no me puedo comprometer a ti porque si mañana resulta cualquier cosa del mundo, entonces yo me puedo desentender fácilmente. Porque no, a ver, espérate, yo no me comprometí contigo precisamente por esto. Y es una mentalidad, digamos, cultural de fondo. O sea, yo no creo que ni siquiera es intencional y por eso tampoco se puede entender como un ataque, pero sí es algo que es constante en el mundo. O sea, no es normal sí, bueno, no es tan normal que alguien de repente diga, no me quiero casar así de fácil, no me quiero comprometer para siempre, cuando profundamente ama a la persona y yo creo que en el fondo sienten que van a amar a esa persona para siempre. Pero hay un elemento cultural tan fuerte que dices, tienes que estar dispuesto al cambio, que el compromiso se vuelve como un conflicto interno cultural. O sea, siento este amor profundo por la persona, siento que la puedo amar para siempre, pero al mismo tiempo tengo miedo, ¿no? A esta idea, o tal vez no miedo, pero decir, me encuentro con esta idea de fondo del ideal de libertad. Entonces se puede pasar toda la vida con la misma persona, pero como esta idea pues como que ganó, digámoslo así, pues entonces siento que las personas terminan por decir, ¿sabes qué? Mejor no, porque siempre tengo que estar dispuesto al cambio. ¿Por qué me comprometo? Sí. Y como decíamos, también poder multiplicar las sensaciones, ¿no? Al menos en temas de marketing y desarrollo ahí de marca y de venta, lo que se posiciona mucho, quizá ya no es tanto en la cultura de hoy, es ten mucho dinero, tal vez no, ten mucho descanso. Creo que hay ciertos eslogans que como que han perdido fuerza de lo que había en otras épocas, ¿no? Como de ten un coche, ¿no? Ten mucho dinero y ten un coche y ten una casa, y posee y compra, ¿no? Y compra y obtén, como quizá la familia más tradicional, digamos, del siglo pasado, clase media, ¿no? Digo, no se puede hablar a todo el mundo. Parece que hoy, incluso hasta los servicios de suscripción, ¿no? Cómpralo mientras, o sea, paga mientras, es más barato, las rentas de las casas, etc.
págalo mientras lo necesitas ahorita, pero no te comprometas o no te compres el bulto, por decirlo de una manera. Si yo toda la música que tengo ahorita en Spotify la tuviera en discos y después me tengo que mover, me quiero ir de casa, quiero lo que sea, y ya tengo una torre de discos de, no sé, 5 metros, pues de entrada es un lastre, ¿no? Si tengo un coche y me quiero vivir a otro país, pues digo, sobre todo si es un país en otra parte, o sea, no Estados Unidos o Guatemala o algo que esté cerca, pues difícilmente me lo voy a llevar manejando, ¿no? Entonces pues lo tengo que dejar, lo tengo que vender. Y entonces también la adquisición y la compra de cosas materiales ya no es un eslogan o ya no es algo tan atractivo, no porque no lo sea, porque lo seguimos viendo, pero con menos intensidad. Y parece que lo que ahora se nos está presentando o proponiendo es el sí compra, o independientemente si es con dinero o no dinero, vive esta experiencia. Sí. Esta experiencia de este momento, puede ser de un día, puede ser una semana, unas vacaciones fenomenales, pero vive esta experiencia, porque esta experiencia te va a generar un momento de desinhibición, de libertad, de placer, y te la vas a pasar muy bien, ¿no? Y ahora, pues cuando vivas a tu realidad no tan libre, en la que tienes que trabajar, en la que tienes que ganar el dinero, pues tú sigue chambeando, sigue generando ese dinero para que después puedas comprar tu próxima experiencia, ¿no? Claro. Tu próximo momento de libertad, lo cual está muy cañón, ¿no? Sí, o sea, trabajar 3 meses para vivir 2 otros meses en otro país, viajando. O sea, es decir, no se vive para un compromiso con alguien, ¿no? O con algo, o ni siquiera el tema, yo siento que ni siquiera, esto no lo sé, pero ni siquiera el tema de entrar a una organización se entiende como compromiso. O sea, mientras me hace clic una organización, si acaso ahí le voy dando dinero, ¿no? Hay gente extraordinaria que está ahí metida, completamente comprometida con el objetivo de una organización, pero en general también es como, bueno, hoy me cayó bien, hoy le doy dinero, pero como que ni siquiera en las organizaciones vemos eso, ¿no? Y bueno, esta falta de compromiso hace que tú vivas pensando en qué ahora gasto mi dinero para sentirme mejor. No, o sea, sí necesito dinero porque el dinero me compra experiencias, pero nada más. Entonces las personas son solamente un momento de la experiencia. Ahora estás aquí y resulta que eres tú, pero en realidad no es que, digámoslo así, yo pueda entregar mi vida a ti porque tú me haces sentir mejor, o porque tú eres el sentido de la vida, o porque contigo puedo lograr este sentido de vida, sino resulta que tú estás ahora en este momento de la experiencia. Por eso la canción Yo no sé mañana real, o sea, yo no sé si tú mañana realmente estés en el momento de la experiencia que me hace sentir placer, me hace sentir bien. Simplemente coincide que estás ahí. Sí. Pero no es por ti que vivimos experiencias renovadas de desarrollo personal. No, eso no, ni siquiera tiene sentido. Claro. Sí, está interesante, fíjate que no lo había pensado en esos términos. O sea, porque incluso puedes cambiar de familia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahorita estás en México, por ejemplo, y tu familia puede ser tu familia natural, pero después dices, quiero vivir una experiencia trabajando en un crucero por al menos 1 año, 2 años, a ver qué onda, a ver qué conozco, qué experimento, ¿no? Y tus amigos de trabajo se convierten en tu nueva familia. Después decides asentarte en otro país y esos se vuelven tu nueva familia. Y después, o sea, ¿cómo también hay esa mutabilidad en las personas que se convierten en mis lazos más cercanos? Y aquí no es decir, entonces no se entendió que sí quería la persona, no. O sea, obviamente el humano tiene esta relación de cariño, de amor, de afecto, pues normal, ¿no? Pero el punto es que la idea de estar con alguien para siempre se descarta por completo, porque yo soy tan volátil, tan fluido, tan leve, que esto no me identifica. O sea, yo, digamos así, que hasta podríamos quitarnos el apellido, ¿no? Que no significa nada la identidad. Sí, es cierto. No me dice nada. Resulta que nací ahí, pero yo no puedo cambiar, o yo me puedo olvidar por completo de esto. El tema de la identidad sexual, ¿no? Que también es una ola que ha crecido con este contexto cultural. Creo que digamos que se entiende más por qué surge, ¿no? O sea, decir, ¿por qué esta idea de libertad por qué la idea de libertad actual es tan fluida y tan uno, de repente cuando uno está dialogando con otras personas, de repente dice, yo ya no sé ni qué es la libertad, ¿no? Porque está tan volátil, uno ya no sabe, y también se entiende en términos tan subjetivos e hiper individualizados, que de repente uno pierde
la valentía, digamos, a veces de decir algo, ¿no? La libertad se entiende en estos términos, o no, ¿no? Pero, o esto está bien o esto está mal, son cosas que a la sociedad le da miedo decir. Sí. O sea, oye, esto es injusto, no puedes decir eso, es subjetivo. ¿Cómo va a ser? O sea, no. Y yo creo que algo bien interesante que ha sucedido es que con cosas bien graves, por ejemplo, pensemos, ¿no? La violación de mujeres o las cuestiones estas que son bien graves, o sea, que la mujer real vive en un peligro constante de ser violada cuando sale a la calle. Esto ya está levantando algo que es objetivo y que me parece muy, muy relevante, ¿no? Es decir, la gente ya no puede vivir en un relativismo moral tan intenso, porque estas situaciones de la vida cotidiana nos hacen recordar la justicia no está en términos relativos. O sea, si alguien me viola, no es como, a mí me pareció que estuvo mal. No, eso está mal, sí o sí. O sea, y eso es grave, tanto que la gente se levanta para defenderme a mí. O sea, no es algo que me inventé yo, sino que podemos levantar universidades juntas, que tal vez así rivales en deportes y todo, o que incluso en pensamiento, y que se levantan por esta misma causa porque es objetivamente injusta. O sea, es decir, así. Entonces, esto nos lleva un poco a cuestionar justamente la libertad en términos objetivos también. O sea, realmente puedo ser lo que sea cuando sea, sin límites, y potenciar todas las experiencias de placer, porque eso se entiende por libertad, o realmente podemos cuestionarlo porque suceden estas otras experiencias que nos muestran que la realidad en sí misma es objetiva o tiene elementos objetivos, y entonces hay que pensar la libertad así. Sí, no, completamente de acuerdo. Y creo que también, digo, para hacer una propuesta de una libertad un poquito más arraigada en lo que queremos proponer, vale la pena que pues, platiquemos sobre una definición que estábamos pensando sobre libertad, que nosotros creíamos que podía ser una buena propuesta, porque digo, las definiciones de libertad, la verdad, son varias, ¿no? Y nosotros pensábamos o les queríamos proponer la libertad como una capacidad de responder a la realidad de manera que me ayude a mí a alinearme hacia un ideal, un punto de referencia, por decirlo de alguna manera. ¿Lo dije bien? Sí. A ver, nada más quiero decir algo. O sea, en realidad, cuando nosotros analizamos en filosofía o en cualquier área de estudio, analizamos un tema, por supuesto que el estudio de ese tema concreto pues lleva a que varios personajes que lo estudian propongan definiciones variadas, ¿no? O sea, pero el que haya varias definiciones no quiere decir que sea subjetivo, ¿no? Porque, es decir, hay tantas definiciones de esto que entonces no significa nada, ¿no? Como si le perdiera valor, y no es así. Más bien son elementos, una definición siempre tiene algo esencial, y es algo que comparten las definiciones de libertad, ¿no? Comparten algo esencial y, si acaso, algunos enfoques específicos en cada una de las definiciones concretas. Y eso es lo que se quiere decir con que hay definiciones variadas. Ahora, nuestra propuesta justamente es, a partir de estas definiciones, nosotros podemos reflexionar que la definición de libertad es una capacidad, esto en primer lugar, es una capacidad, y esta capacidad es para responder a la realidad. Es decir, no solamente comprenderla, ¿no? Como es la capacidad de inteligencia, ¿no? Nos permite comprender la realidad, comprender su sentido, sino incluso a partir de esta comprensión de la realidad, yo puedo responder, y además aquí parece redundancia, pero no, responder responsablemente, ¿no? Puedo, digamos, reconocer el sentido de algo y responder a ello de manera, digámoslo así, adecuada a lo que significa, ¿no? Decíamos, por ejemplo, a ver, si yo tengo por aquí un diamante, el diamante sí o sí es hermoso, o sea, tiene una belleza impactante que uno lo ve y se admira, porque realmente el brillo, el contraste con el sol, o sea, con la luz en general, te hace admirarlo y dices, esa cosa es bellísima, ¿no? Independientemente de que haya menos que otros minerales o que ya sea un símbolo de algo específico o lo que sea. Pero el diamante en sí mismo tiene una belleza que admira al hombre, ¿no? Y entonces, si yo digo,
esta cosa no vale, o sea, digámoslo así, si yo dijera, yo no quiero comprender lo que significa, o yo comprendo mal lo que significa el diamante, yo lo tiro a la basura porque para mí, o porque yo digo, esto no vale, o yo lo vendo a $1, dices, ay, ¿cómo crees? O sea, no estás entendiendo lo que significa, ¿no? Podías ser millonario, o sea, uno le diría, ¿cómo lo tiraste a la basura? O sea, perdiste millones de pesos, ¿no? Entonces, algo así sucede con la realidad. Es esta capacidad de que a partir de la comprensión que sí tenemos del mundo, de analizar su sentido, entonces nosotros podamos responder adecuadamente, ¿no? Entonces, así sucede con las cosas, ¿no? Yo pienso que con nuestra misma realidad o con nuestro mismo yo, a veces somos, no que seamos inconscientes, porque finalmente somos nosotros mismos, o sea, decir, ustedes nos pueden decir, ustedes qué nos pueden venir a decir de que cómo vivir mi vida o qué hacer con mi vida, pero en el fondo es una invitación a reflexionar sobre lo que somos en sí mismos, ¿no? ¿Cuál es nuestro valor, cuál es nuestro sentido, digamos, o nuestro significado como humanos, ¿no? Dentro de esta realidad compleja. Sí. Y entonces responder con estas capacidades de manera adecuada. A ver si le atino con este ejemplo. Tú me dices si está bien o si está mal, porque sé que luego mis ejemplos son un poco extraños. Pero algo sencillo. Por ejemplo, yo ya como adulto, no sé, llega una sobrina, un sobrino mío y quiere interactuar conmigo, ¿no? Esa es la realidad que se me ofrece. Ahora, si yo quiero ser una persona libre o actuar con libertad, tengo que responder a esa realidad con responsabilidad, ¿no? Según la propuesta. Entonces, yo puedo, por ejemplo, jugar, ¿no? Pues quizá juego a escondidillas o corretearnos, etcétera. Pero si quiero de repente, pues con una sobrina de 5 años jugar muy brusco, ¿no? No estoy respondiendo de manera responsable a esa realidad, ¿no? Quizá le empujo como si fuera uno de mis amigos de mi edad, o la golpeo como si fuera una persona de esa edad. No estoy respondiendo a esa realidad que se me ofrece de manera responsable. O sea, sí estoy respondiendo, pero es una manera irresponsable, es una manera mala, es un mal uso. No puedo decir, pues yo soy libre de golpear a mis sobrinos, ¿no? Por decir de una manera, claro. Pues así nos llevamos, ¿no? Pues yo soy libre, pero pues el niño está llorando, se lastimó, etcétera, etcétera. Eso ya no es ser un uso adecuado de la libertad, por lo que tengo entendido. ¿Te parece el ejemplo? Sí, porque si no sería libertinaje. O sea, a mí me parece muy claro eso. O sea, yo creo que la libertad es una capacidad que te permite, a partir del sentido de algo o de la comprensión de lo que algo es, responder a ello adecuadamente, ¿no? Si es un niño, por ejemplo, como si es un niño. Yo soy una mujer, voy en la calle y llega un hombre y me quiere violar, perdón, pero no está respondiendo adecuadamente eso. O sea, no. Y entonces que se levante la ciudad porque no es adecuada esa respuesta que está dando. Oye, que lo puede hacer, por supuesto que lo puede hacer, tanto que lo hace, ¿no? Pero eso no significa que por ese medio, que digámoslo así, ¿sigue siendo libre? Sí, pero no significa que está usando su libertad adecuadamente. Sí, no, está respondiendo mal a la realidad que es la mujer de la escena que estamos pintando. Exactamente. Claro. Digamos, es una respuesta inadecuada. Claro. Ya hablar en términos de bien y mal ya es como algo distinto. Okay. Es una respuesta inadecuada. Ok. Ahora, sobre este tipo de respuesta a la realidad, quisiera como plantear este espacio de la libertad en la que también decimos que elegimos, ¿no? Siempre decimos que la libertad, en esta respuesta que hacemos a la realidad, tenemos que elegir. Sí. Tenemos que elegir pueden no solamente ser 2 caminos, pueden ser multitud de caminos. Pero damos esta respuesta, entonces es una elección. ¿Qué podemos recomendar o cuál es una respuesta libre, ¿no? Ahorita estamos hablando de que los excesos de la libertad en la cultura de hoy, en la que yo respondo de manera, hoy hago esto, mañana hago lo otro, hoy me gusta esto, mañana lo desecho. ¿Cómo podemos saber u orientar una respuesta o una decisión libre? Yo siento que va en términos de identificar, o sea, justo en términos de identidad. O sea, creo que no podemos simplemente decir la capacidad está suelta ahí, ¿no? Sino que hay una capacidad que es libertad que está por ahí y ya, y que de repente encuentra un host que soy yo y cada día va cambiando. No, en realidad soy yo el que tiene una capacidad. Y esta capacidad, digámoslo así, que
puede tener muchas variantes, pero la variante, digamos, que le permite ser más plena es aquella en la que se desarrolla continuamente. O sea, cuando yo descubro cómo puedo ser mejor en todas las capacidades que yo tengo y con las personas que tengo alrededor, ¿no? Entonces, la idea es una cuestión de identidad. Okay. O sea, como algo que podemos manifestar con un yo, ¿no? O sea, hay un yo que se está desarrollando en el tiempo continuamente. Esto no significa para nada seguir un rol, o no significa para nada estar estáticos todo el tiempo, vivir la misma vida siempre, sino ni tampoco, digamos, perder o perderse en, pues, en ciertos estándares que hay que seguir. No es así la idea, sino identificar que somos nosotros o con la libertad estamos jugando nuestra vida, nuestra identidad. Y que justamente o sea, está el yo y que las capacidades, o sea, la inteligencia y la libertad nos permiten justamente desarrollarnos para eso que profundamente deseamos ser. Bueno, entonces, sí, y creo que esto es parte de lo que platicamos, tiene que haber como, para ejercer efectivamente mi libertad, es porque voy a responder a la realidad de una manera que me desarrolla, es lo que estamos planteando, ¿no? Pero para eso necesito tener, por un lado, bien cimentado quién soy, lo que pues quiero hacer. Puede ser que no tengas ni idea, pero decir, Okay. Al menos que haya un supuesto de que yo me entiendo históricamente, o sea, que hay un yo continuo y no que, o sea, decir, por ejemplo, vamos a pensar que yo, pues yo soy un yo, ¿no? Y entonces de repente digo, ay, me interesa hoy la natación, ¿no? Entonces me meto, doy 2 vueltas en la alberca, me salgo y al otro momento digo, ¿sabes qué? Ya no me interesa, me voy al tenis. Doy 2 raquetazos y, ay, no, ya no me interesa, me voy a tal. O sea, al final me voy cambiando tanto que ni me volví buena en natación, ni en tenis, ni en vóley, ni en fútbol, ni en nada. Es decir, la toma de decisiones que se vuelve muy variada y además muy accesible hoy en día, ¿no? Podemos hacer casi que lo que sea cada día, ¿no? Esta posibilidad está muy bien porque la toma de decisiones y las elecciones son muy importantes para el desarrollo personal. Sin embargo, el hecho de comprometerte con una decisión o con un aspecto de tu vida y desarrollarlo al máximo, eso es, digamos, lo que va haciendo que tú te vuelvas mejor, más sensible en eso, ¿no? Pensemos en un Beethoven, ¿no? No tocó 2 teclas y ya, sino lo que lo hizo un maestro en la música fue que se comprometió con ello. O sea, yo soy músico, no solamente la música es un momento de mi vida, sino yo quiero desarrollarme musicalmente. Entonces es como plantear un punto de referencia, ¿no? O sea, mi punto de referencia es ser una persona, un genio musical, o un punto de referencia puede ser desarrollarme deportivamente, ¿no? Porque quizá podríamos decir, quizás si yo tengo un punto de referencia al que yo voy a dirigir mis decisiones y mis respuestas a la realidad, es decir, pues yo voy a responder a mi tiempo libre desarrollando varios deportes, porque quiero ser deportista. No es lo mismo que, sí hice natación, hice voleibol, hice tenis, hice fútbol, porque yo tengo un punto de referencia en el que quiero ser una persona atlética, deportiva, etcétera, y alineo el uso de mi tiempo, el uso de mis habilidades conforme a ese ideal, ¿no? Un maestro de la música puede hacer exactamente lo mismo, conforme su toma de decisiones la va construyendo progresivamente. Creo que es un elemento interesante, que progresivamente y basándose en sus decisiones anteriores, como dices tú, una persona histórica, va desarrollándose y va subiendo en los elementos o en las elecciones que puede tomar con miras a ese punto de referencia, a ese ideal. Claro, sí, porque, por ejemplo, es bien interesante esto que dices de histórico, ¿no? Porque tú con el tiempo vas posibilitándote a mejores opciones, ¿no? Pensemos en la primaria. Yo no puedo tener, digámoslo así, o sea, digamos, ya vamos nada más en la escuela y simplemente pasamos de año y ya lo que sea. Pero en el fondo, significa justamente este progreso. O sea, los elementos de primero y primaria me van posibilitando para los conocimientos de segundo y los de segundo para los del tercero. Digamos que voy ampliando mi campo de acción o mi campo de comprensión de la realidad.
¿no? O sea, lo que yo aprendo en primer semestre de uni me va posibilitando poco a poco, y así en segundo, en tercero y hasta el último semestre, para comprender las grandes cuestiones de mi área concreta. Y por ende somos más libres. Digamos que te puede ayudar a la libertad. Ok. Yo no creo que haya un intelectualismo moral. Ok, pero es un desarrollo de esta capacidad de libertad. Sí, te va posibilitando. Digamos, este ejemplo era como para decir, Okay. Te va en la historia, o sea, tú viéndote como un yo continuo, el mismo ser, continuamente, digamos, linealmente hacia arriba, te va posibilitando a mayores opciones o a mejores opciones, ¿no? Como así en primaria te van posibilitando lo más básico, te va posibilitando a lo más complejo. Igual en el ejercicio, ¿no? También este es un ejemplo que a mí me gusta mucho, que es el del ejercicio, ¿no? Yo puedo empezar cargando nada, porque digo, no aguanto, mi músculo está súper débil. Entonces al principio tú no cargas nada porque en real no aguanta tu músculo. Y entonces tú vas diciendo, bueno, pues ya sin nada voy así, después pones 1 kilo, después 2 kilos, después 7 kilos, oye, después aguanto un montón. Es decir, estoy posibilitando a mi músculo para cargar más, para hacer más. Entonces, justamente esta idea, como esta metáfora de el ser continuo pero progresivo, me permite posibilitarme a mayores opciones, tal vez en la misma área. Pero si, por ejemplo, yo estoy en la natación dando 2 vueltas, en el tenis 2, yo, digamos, el campo de acción que yo tengo en cada uno de los deportes es muy limitado. Sí, o sea, sí, ni tengo tan buena técnica en ninguno. Tal vez conozco las reglas de todo ahí más o menos, pero no me desarrollo plenamente en todos, o en alguno específico, perdón. Entonces, la idea un poco de libertad es pensarla en este aspecto, ¿no? O sea, bueno, al menos es lo que yo he pensado, que es pensarla en términos de desarrollo personal, o sea, de mí mismo, hacia donde yo, pero yo como un ser unitario, digámoslo así, voy progresivamente avanzando hacia cierto ideal, como tú dices, ¿no? De tal forma que a mí me permita cada vez más responder más adecuadamente, ¿no? Pensemos, cuando alguien es ya un director de alguna empresa o de alguna institución, ya tiene mucho más experiencia para responder a ciertas acciones, ¿no? Porque ya tiene tiempo pasado ahí, ya ha tenido experiencias similares, entonces le permite actuar de manera rápida, eficaz y adecuada a situaciones que para uno que es nuevo, pues le parecen la cosa más compleja, no sabe qué responder, se choquea, ¿no? Porque estás aprendiendo y tal vez esta persona con más experiencia ya tiene este camino recorrido que permite, digamos, dar consejo, tomar mejores decisiones, etc. Entonces, tal vez esta idea de libertad como en términos de un ser que se desarrolla en el tiempo y no sucesiones que tal vez no tienen ni siquiera relación entre sí, nos permite justamente ir ubicando la libertad de sentido más pleno, una respuesta mucho más adecuada a nuestra propia realidad. Entonces, en ese sentido también podríamos pensar, por ejemplo, en la gente que admiramos, ¿no? No sé, intelectuales, deportistas, músicos, lo que sea. En gran parte creo que lo que admiramos es también el ejercicio de su libertad, ¿no? Por poner un ejemplo, Cristiano Ronaldo o Lionel Messi, para que no haya conflicto aquí por equipos, de alguna manera son gente que admiramos porque tienen un talento extraordinario, ¿no? Digo, independientemente de que hay cosas que podríamos decir que son innatas o que se desarrollan, etcétera, hay elementos que por fuerza fueron desarrollados, ¿no? Claro. Ahora, gran parte de lo que admiramos en estos deportistas es que adquirieron ese nivel de profesionalismo o de desarrollo porque también sus elecciones o sus respuestas o sus decisiones libres anteriores a lo largo de la historia de su vida los fueron haciendo así. O sea, de alguna manera sus decisiones los configuraron. O sea, un día decidieron, ¿sabes qué? Mejor me voy a ir a entrenar en lugar de irme de fiesta. Otro día decidieron, ¿sabes qué? Voy a practicar mi técnica de cabeceo en lugar de, no sé, quedarme a dormir 1 hora más. Otro día decidieron, y otro día decidieron, y otro día decidieron. Y esa, digamos, el historial de esas decisiones los fueron, y la libertad del ejercicio de esas decisiones, los fueron conformando con ese ideal y ese punto de referencia que tenían del futbolista que querían ser. Y entonces, gran parte de lo que admiramos es su libertad.
Claro. ¿no? Sí, justo, creo que es un muy buen ejemplo, ¿no? Cómo tus decisiones van posibilitándote a mayores o experiencias más gratificantes, ¿no? Uh-huh. O sea, porque creo que justo no, sus decisiones no son aleatorias, ¿no? O cambiantes, sino que tienen un punto de referencia hacia donde quieren llegar. Uh-huh. Y Justo, con, eso es y con ellos importante. se van dirigiendo hacia ello. Oye, de repente, sí, pero ¿dónde está mi norte, no? Claro. Y hacia ello van. Por eso también la libertad a veces se entiende como camino. Yo creo que es una de las metáforas más características de la libertad, que se entiende en términos de camino. O sea, es decir, y un poco como recordando esta frase que dice, caminante no hay camino, se hace camino al andar, es un poco como eso, ¿no? O sea, claramente por ser individuales, pues tenemos que ir haciendo nuestro camino personal y no hay una receta que nos permita decir, esto está bien, o digamos así es como debe seguir el camino de la libertad. Creo que es un autodescubrimiento y justo requiere mucha conciencia, mucha reflexión sobre nuestra propia vida, sobre nuestros deseos, sobre lo que la misma vida nos está exigiendo y sobre nuestros talentos. O sea, porque sí es cierto, naces con ciertos talentos, pero el punto es tomar la decisión de ejercitar esos talentos para volverlos no solamente un hobby, sino o algo padre que tienes, ¿no? Sino realmente pues hacerlo una vocación personal, ¿no? Y en este, pues justamente con esta metáfora de camino, pues podemos hacer con nuestras propias decisiones ir caminando hacia el gran, digamos, la gran meta, que lo podemos identificar así. Si fuera un mapa, pues vamos a ir caminando y a veces el camino no es tan lineal, pero vamos a ir caminando o algo padre que tienes, ¿no? Sino realmente, pues hacerlo una vocación personal, ¿no? Y en este, pues justamente con esta metáfora de camino, pues podemos hacer con nuestras propias decisiones ir caminando hacia el gran, digamos, la gran meta, que lo podemos identificar así. Si fuera un mapa, pues vamos a ir caminando y a veces el camino no es tan lineal, pero vamos a ir caminando hacia ello y eso se da por medio del ejercicio de pues las elecciones constantes, ¿no? Yo diría por el ejercicio de los actos que nos llevan precisamente a hacer lo mejor que podemos hacer en estos talentos que tenemos, ¿no? Sí, no, definitivamente. Y quizá también puntualizar, o sea, nadie es perfecto, o sea, nadie puede hacer el uso de su libertad sin ninguna mancha, sin ningún error, porque, digo, por ejemplo, ese es el caso concreto, todas las dietas, ¿no? O sea, la dieta también es un ejercicio de elección libre, ¿no? Donde tú vas a decidir hacia el ideal que tienes de una persona fit, o vas a decidir pues, el placer del momento, ¿no? Pues, una galleta, lo que a mí porque me gustan las galletas, pues. Pero no quiere decir esto que no haya un camino de descubrimiento, como tú bien dices, arriba, abajo, es escarpado, es llano, es parte de descubrir, de hacer discernimiento, ¿no? A ver, yo quiero ir para allá, esta decisión que tomé y que llevo recorrida, ¿me está llevando para allá o no? Pues evaluarlo y ver si hay que corregir ese camino o si hay que perfeccionar algo. Y digo, creo que aquí lo que yo iría, digo, para también ir postulando algo como más de cierre, porque se nos van a dormir aquí también, es sí definir bien lo que queremos ser, este ideal o este punto de referencia es importante. Quizá no es tan fácil como enunciar quiero ser un gran futbolista, porque creo que pocos tenemos esa capacidad de enunciar algo tan claro o tan acotado así. Creo que podemos, o sea, todos tenemos un llamamiento muy personal que se expresa de maneras un poco más complejas, pero ir refinándolo al paso de la historia de nuestra vida, ir refinando esa definición y ir siendo congruentes con nuestra toma de decisiones, hacer discernimiento del día a día, ¿no? Los que dicen que, o sea, por ejemplo, el tema de la meditación o reflexionar, la oración, etcétera, para reafirmar en el día a día que las decisiones de tu día de hoy van a afectar y tus respuestas a la realidad de hoy van a afectar a quién vas a ser mañana según lo que tú quieres llegar a ser. Exacto. Sí, por eso, bueno, y justo aquí como terminando, yo creo que las preguntas continúan, las dudas siguen siendo constantes, ¿no? Y tal vez surgieron muchas más dudas, hay muchas cosas que en 45 minutos no se pueden definir. Pero la idea un poco y que viene con todo el podcast que estamos haciendo es pregúntate, ¿no? Cuestiónate la realidad.
y cuestiónate tu realidad personal, de tal forma que esta cuestión de dudar no sea solamente de lo que está fuera de nosotros, sino, digamos, sobre todo interiormente, de tal forma que después las cuestiones sobre cualquier cosa, sobre mi vocación personal, sobre religión, sobre dieta, sobre lo que sea una cuestión mucho más crítica, ¿no? O más consciente, que no tome lo que sea, como en esta idea de me meto al recipiente que sea porque necesito cambiar, y ahora qué dieta voy a tomar, y ahora qué religión me voy a meter, y ahora qué cosa me voy a hacer, sino realmente que seamos conscientes y tengamos una especie de digamos así, de sustento de lo que somos, y entonces que también podamos variar, o sea, decir, cuestionarlo, decir, oye, tal vez me equivoqué con este sustento, pero decir, el fomentar el pensamiento crítico acerca de estas cosas nos permite justamente tener esa certeza de lo que, hacia dónde vamos con la vida, ¿no? Sí. Y que no estamos como una pluma en el viento que como que no, pues sí, no sabe ni a dónde va. Sí. No, y nada más para cerrar, la verdad es que tampoco lo sabemos todo. Creo que hemos hecho, a los dos nos interesa mucho hacer nuestras preguntas, las platicamos mucho, las hemos leído, las hemos escuchado, las hemos debatido varias ocasiones y hemos ido puliendo estas ideas, ¿no? Y van en consonancia con mucha gente que creemos que también piensa así, y gente pues, muchísimo más elevada en las ideas, en la experiencia, etcétera, ¿no? Pero pues no dejen de hacernos preguntas o de cuestionarnos o hasta lo diría de cierta manera, hasta provocarnos con ideas contrarias, ¿no? Creo que también esto es parte de lo que enriquece pues, nuestro discernimiento, nuestra reflexión crítica, y pues de nuevo muchas gracias, esperamos que les haya gustado este episodio y pues esperamos verlos en el próximo, que estén muy bien.